En la número 3, vamos a continuar. Me dice, calcula la longitud de AB. ¿Sí? La longitud de AB. De este punto de acá, de este punto de acá, a este punto de acá. ¿Sí? La longitud de AB. Si se muestra un polígono regular cuya longitud de su perímetro es 40. A ver, en primer lugar, me dice que el polígono es regular. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados van a ser iguales. O sea, el lado de acá va a ser igual al lado de acá, igual acá, igual acá, igual acá. Todos sus lados son iguales, ¿sí? Ahora, me está diciendo que calcule el lado AB. El lado AB, como no lo conozco, yo le voy a llamar X, ¿sí? Como es regular, entonces todo sería X. BC también sería X, CD también sería X, DE también sería X, y así. A todos los lados le voy a llamar X. Entonces, si yo sumo todos esos lados, sería el perímetro, ¿no es cierto? Y el perímetro, según mi definición, según mi dato, es 40 unidades. Entonces, vamos a sumar todas las X. ¿Cuántas X hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8X. Ahí, entonces, X más X 8 veces, ¿sí? Vamos a sumarlo 8 veces. Ahí van 3, 4, 5, 6, falta 2. Ahí está. Y eso sería el perímetro que es igual a 40. Entonces, si sumo todas las X me da 8X. 8X es igual a 40. Donde el 8 pasa a dividir, ¿no es cierto? X sería igual 40 entre 8. Sería 5, ¿no es cierto? Sería 5. Ahí está. Muy bien. Entonces, alumnos, como me pide el lado AB, entonces el lado AB es X. Entonces AB es igual a X. O sea, es igual a 5. Entonces sería 5. Ahí está. En el número 5 dice, determina la medida de uno de los ángulos internos del polígono regular mostrado. La semana pasada hemos visto cómo calcular un ángulo interno, ¿no es cierto? La medida de un ángulo interno. Un ángulo interno está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, la medida de un ángulo interno es n, ¿sí? Y la fórmula para calcularlo es la siguiente. Medida, vamos a ponerla acá, medida de un ángulo interno. Les voy a poner la fórmula. Para calcular la medida de un ángulo interno, se le conoce así. Medida de un ángulo interno. ¿Sí? Y la fórmula sería la siguiente. Para calcular la medida de un ángulo interno se usa la siguiente fórmula. 180 por n menos 2 sobre n. Ahora, alumnos, en el problema yo me di cuenta que n lo puedo calcular si cuento todos los lados, ¿no es cierto? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, entonces el valor de n en la figura es 6. Entonces, para calcular la medida de un ángulo interno, solamente basta reemplazar el valor de n en la fórmula. Sería 180 por, en vez de n pongo 6, 6 menos 2 sobre 6. Entonces me quedaría 180 por 6 menos 2 es 4 entre 6. Vamos a simplificar. Le sacamos sexta 1, sexta de 180 es 30, ¿no es cierto? Entonces me estaría quedando lo siguiente. 30 por 4. Y eso es 120. ¿Qué quiere decir? Que la medida de un ángulo interno, o sea, este ángulo A, ese ángulo nada más es 120 grados. ¿Sí? Y así, todos los ángulos medirían 120 grados. La respuesta sería 120.